Mis chicos, aquí volvemos donde lo dejamos con un F de 1.08, perdón. Ahora lo que vamos a proceder es a tabular. No se asusten con tantas letras aquí. Aquí simplemente anoté todos los datos que ya tenemos. La pendiente 1 de 3, la pendiente 2 de 2.40. Recordar que esa pendiente es negativa. Debemos de colocarle el signo para los cálculos. Tenemos a la fórmula de la pendiente, del CM, de 2F, de F y de H. Aquí anoté lo que era el PV, PIB y PCB, que ya conseguimos en los videos anteriores. Todo esto, el CM también, el 2F y el F, lo calculamos en los videos anteriores. Pero para seguir viéndolo por aquí, viéndolo por aquí, lo anoté. También tenemos un gráfico de curvas verticales convexas y curvas verticales cóncavas para que ustedes sepan diferenciarla, cuál es la cóncava y cuáles son las convexas. En nuestro caso del ejercicio tenemos una convexa. Mire, el punto de entrada, el punto de salida, aquí está el PIB. Entonces vamos a empezar. Aquí puse la estación porque nos dijeron en el ejercicio que el PIB estaba en una estación de 10 más 180, o sea 10 kilómetros más 180 metros. Entonces si tiene 160 metros de longitud, como también nos dijeron en el ejercicio, 160 entre 2 es 80. Entonces se supone que el PB va a estar en la 100 y el PSB va a estar en la 260. Sería 180 menos 80, 100. Y 180 más 80, 260. También nos dijeron que las estaciones eran cada 20 metros. Y ahí la colocamos cada 20 metros. La cota tangente no es más que la misma cota rasante que nosotros calculábamos, que aprendimos. Por eso lo vamos a hacer un poco rapidito y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho. Esto es utilizar la fórmula de la pendiente. Eso va a ser igual aquí al PEB, que es el punto con el que yo empiezo, 334,74. Coloco coma porque el cel mío con punto no quiere funcionar. No sé qué está pasando. Voy a tener que configurarlo por ahí, no sé. Pero mientras tanto es lo mismo. 334.74 más la pendiente, pero vamos a dividirla entre 100 para quitarle el porcentaje al 3%, multiplicado por la distancia, por una distancia de 0. Cuando yo estoy ahí en el PB, yo estoy en una distancia de 0, no me he alejado nada del punto de inicio. Por eso, miren, tiene que darme el mismo valor del PB. Luego, cuando yo estoy en 120, yo tengo que sumar la cota inicial. ¿Cuál va a ser la cota inicial? El mismo PB, 334 otra vez, 74. Eso lo sumo porque la pendiente positiva lo sumo, ¿verdad? Sumado con la pendiente entre la distancia, perdón, la pendiente entre 100 para quitarle el porcentaje, multiplicado por una distancia de 20, porque en este caso me estoy alejando 20. Miren, si ustedes se dan cuenta, esta es la misma fórmula de la pendiente. ¿Qué nosotros hacemos con la pendiente? La multiplicamos por la distancia. Esto que está dividiendo pasa multiplicando. Como ya yo tengo la cota inicial, lo que me falta es la final. La cota que está inicial negativa pasa positiva. Por eso es que se suman. Entonces, tengo como resultado la cota final, que va a ser esa cota que yo voy a ir descubriendo. Esa cota, por ejemplo, aquí, 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 hasta llegar al PIB, etcétera. Y ya. Ah, miren, aquí no se hizo porque no le puse el signo de igual para efectuar la operación, Y ya, miren. Entonces aquí vuelvo y repito lo mismo. La cota inicial viene siendo 334,74, que es el PB. Lo sumo con 3 entre 100 para quitarle el porcentaje. Si usted quiere lo divide entre 100 y coloque el número de una vez. Y lo multiplico por la distancia, que en este caso vamos por 40. Aquí va a ser igual. 334,74. A veces se me olvida que tengo que hablar un poco más alto, me excusan. Aquí se suma 3 entre 100 multiplicado por 60 ahora. Enter. Ahora esto va a ser igual, otra vez, 334,74 sumado porque la pendiente es positiva. 3 entre 100 multiplicamos por 80 ahora. Tarán. ¿Qué tiene que dar? Ese es el PIB, tiene que darme igual, 337.14.
¿verdad? Entonces, ahora hacemos lo mismo. Lo único que aquí, en este caso, entonces la pendiente va a ser negativa. Quiere decir que nosotros vamos a empezar a restar. Y ahora mi punto inicial ya no va a ser el PIB. Mi punto inicial va a ser el PIB. Cuando yo estaba aquí en esta parte, yo inicié. Mi punto inicial es el PIB. Pero ya yo terminé esta parte. Ahora no encontramos aquí. Ahora mi punto inicial es el PIB. Y yo voy a empezar a bajar. A bajar, entonces eso es a restar. Bien, entonces esto va a ser igual a el PIB, que es 337,14 menos la pendiente, que es 2,40 dividido entre 100 multiplicado por una distancia de 20. La distancia empieza a renovarse ahora. Bien, ahora esto va a ser igual al PIB 337,14 menos, aquí sería 2,40 entre 100 multiplicado ahora por una distancia de 40 igual 337,14 menos, aquí vendría 2,40 entre 100 multiplicado ahora por una distancia de 60 igual 337,14 menos 2,40. O sea, lo que hay que tener cuidado es en los signos ya, cuándo voy a sumar, cuándo voy a restar y punto. Todo esto es una sencillez. Igual, entonces nos encontramos con la sorpresa de que dio igualito que el PSB, que el punto de salida es que obviamente tiene que dar 335,22. Wow, qué bien. Ahora vamos a calcular la ordenada tangente. Esa ordenada tangente nosotros la vamos a calcular con esta formulita. Miren qué fácil, qué sencilla. Entonces, esta va a ser igual. Entonces, miren, esa ordenada tangente se va a calcular igualito, tanto para las curvas cóncavas como la convexa. Lo único que en las convexas hay que restarla, o sea, a esta cota tangente hay que restarle la ordenada tangente para poder llegar a la curva. Y aquí va a ser al revés. A esa cota tangente le sumamos la ordenada tangente para poder llegar a la curva. Porque en este caso la curva está más para abajo, pero en este caso la curva está más para arriba. O sea, los cálculos van a ser iguales, lo único que usted va en un caso a sumar y en otro caso a restar. Esa ordenada tangente va a ser igual a ¿cuánto? A F, mírenlo ahí de la fórmula, va a ser igual a F, que F es 1,08, todo eso multiplicado por DI. ¿Qué dijimos que era DI? DI es 0. En este caso, dijimos que DI lo íbamos a ir variando, pero para iniciar DI viene siendo 0, después DI va a ser 20, después 40 y así sucesivamente. Entonces eso sería 0 entre ¿cuál va a ser la distancia? La distancia es 80, porque es hasta la mitad y de ahí continuamos con la otra mitad. 80 y todo eso se va a elevar al cuadrado. Es lo que nos está diciendo la fórmula, ¿verdad? Vamos a poner otro paréntesis. Y ya damos a Enter. Hemos encontrado un error, ok, que hay que cerrar el paréntesis. Bien, da 0. Ahora la segunda lo hacemos con la misma fórmula igualito. Eso va a ser igual a F, que es 1,08. Todo eso multiplicado por ahora va a ser 20 sobre 80. ¿Verdad? Entonces eso lo vamos a elevar al cuadrado. Vamos aquí a poner otro paréntesis.
Y vamos a colocar otro aquí para terminar de cerrar todo completamente. Hemos encontrado un error. ¿Y qué es lo que está pasando en la fórmula? Que yo encuentro un error. Ok, que aquí me están diciendo que debo de poner el signo para multiplicar. Y yo me lo estoy volando ese día ahí. Perfecto, sí. Ahora venimos aquí. Esto va a ser igual otra vez a f. F es 1,08. Miren, este es el que me están diciendo que me está haciendo falta. Multiplicado, porque aquí en Excel el paréntesis no basta. Entonces aquí multiplicado por quién, por, ahora no va a ser 20, ahora va a ser 40 dividido entre la distancia que es 80. Cerramos, elevamos al cuadrado, vuelvo y cierro aquí. Vamos a cerrar otra vez aquí para que no nos falte ningún paréntesis. Ok, aquí vamos a cerrar este. Y vamos a poner otro aquí para cerrar desde aquí también. Enter. Bien. Ahora esto va a ser igual nuevamente a 1,08. Multiplicamos por la distancia. En este caso sería 60 entre 80. Y todo eso elevado al cuadrado. Vamos a cerrar aquí. Y aquí nada más. Enter. Esto va a ser igual entonces a 1,08. Todo eso multiplicado. Ahora la distancia es 80 entre 80. Y todo eso se eleva al cuadrado. Ya. Miren. 1,08. Eso fue el valor de f. Se supone que f... vamos aquí. Miren, f es este valor aquí y f esa de aquí. En total es 2f. Cuando al p y b yo le resto el valor de f, yo llego justamente a la ordenada que yo quiero conocer en ese punto. Perdón, a la cota de la curva en ese punto. O sea, ese valor dijimos en el primer video. Vamos a ver aquí. Vamos a ponerlo en negro. Aquí. Que eso era f. Y que aquí abajo es otra f. Y que en total es 2f. Si nosotros determinamos que el valor de f es 1,08, en el PIB, en la estación de PIB, me tiene que dar ese 1,08 para yo llegar a la cota de la curva. Entonces, ya ahí descubrimos que estamos haciendo la cosa bien. De ahí para abajo, entonces, la distancia yo debo de variarla. Ahí yo empiezo otra vez, pero aquí es al revés. Aquí vendría siendo... la distancia 60, 40, 20 y 0. ¿Por qué? Porque la distancia yo la tomo desde el punto inicial o el punto final. Por ejemplo, si ya yo estoy en la 200, yo debo de tomar la distancia con relación al punto final, a la salida aquí. Entonces, esto va a ser igual a quién va a ser igual a f otra vez, que es 1,08 multiplicado por la distancia, que en este caso es 60, porque yo estoy a una distancia de 60 del punto de salida, dividido entre la total, que es 80, y todo eso lo elevamos al cuadrado. Como es simétrica, tienen que ir repitiéndose los valores. Aquí entonces yo voy a estar a una distancia. Si yo estoy en la 220, de la 260 yo estoy a una distancia de 40. O sea, tienen que tomar todo eso muy en cuenta. Que la distancia yo la tomo con relación al punto de entrada o al punto de salida. Entonces, aquí vendría siendo, si estoy en 220, serían 40 entre 80. Y todo eso elevado al cuadrado. Y me tiene que ir repitiéndose ese valor. Entonces aquí vendría siendo, ya yo estoy a una distancia de 20 del punto de salida. Entonces sería 1,08, que es el valor de f. Estamos usando esta fórmula. Todo eso tiene que estar multiplicado
ahora estoy a una distancia de 20 entre 80 y todo eso yo lo elevo al cuadrado. Se me tiene que ir repitiendo ese valor. Si la curva es simétrica, usted simplemente los repite, los mismos valores. Pero aquí estamos en un ejercicio y queremos que ustedes vean cómo van saliendo. Entonces, cuando yo estoy ya en la 260, estoy a una distancia 0. Y esto va a ser igual entonces a 1,08 todo multiplicado por la distancia que es 0 dividido entre 80. Eso obviamente va a dar 0 y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Y al final es 0. Entonces la cota curva, ¿qué va a ser igual? A sumar estas dos o a restarla. En nuestro caso es a restar. Porque aquí vamos por aquí arriba, ¿verdad? Pero la curva está más abajo. Y miren que cuando restamos a f, llegamos justamente a la cota de la curva en el PIB. Y así mismo es aquí. Lo único que estos valores son menores porque la distancia que hay de cada punto de la cota tangente a cada punto de la cota curva es menor aquí. Menos, y aquí va creciendo a medida de que se va acercando al PIB. Y luego que empieza a bajar otra vez esa distancia. O sea, h se va poniendo más pequeña. Entonces, por eso es que concuerda que cuando usted está aquí, debe de multiplicar por una distancia mayor. Por eso usted siempre toma como referencia el punto de atrás o el punto inicial y el punto final. Entonces ahora esto va a ser igual a restar este valor menos este valor. Y esto va a ser igual este valor menos ese valor. Y como eso es repetitivo, yo hago esto. Y ya. Y miren, ¿cuáles valores no variaron? No varió ni el PEB ni el PSB. Esos dos valores no pueden variar. El PEB aquí adelante y el PSB aquí al final. Ahora el PIB sí tiene que variar porque ya el PIB no va a tener el mismo valor. Ya el PIB aquí arriba, cuando le restemos a F, ya vamos a estar en la cota de la curva. Ahora el punto de entrada y el punto de salida no puede variar porque no puede haber un salto aquí ni un salto al final. Ya esta curva queda totalmente diseñada. Miren lo fácil que es eso. Todo lo que conseguimos aquí viene siendo el valor que va a tener aquí, la elevación de cada uno de esos puntos de esa cota de la curva. Si hubiéramos lo contrario, simplemente tendríamos que sumar y ya la curva tendría una elevación más mayor a la de la cota tangente. Y ya este es el ejercicio, hagan lo que la profe le mandó, lo de práctica, y me lo envían. Con esto es más que suficiente. En un nuevo video podría hacer una curva asimétrica donde de un lado no tenga la misma distancia que del otro, para que así puedan ver ambos casos. Pero mientras tanto, con este ejemplo pueden empezar a practicar. Se me cuidan mucho y muchísimas gracias.